Bien, hermanos, el tema va a aparecer en la pantalla. Va a aparecer en la pantalla el título de nuestro tema en esta mañana, que estaremos hablando de la iglesia de Esmirna. Hoy estoy compartiendo el último tema del libro de Apocalipsis. Cerramos el verano profético, verano que comenzamos hablando de profecía, del calendario de Dios y los eventos que vienen, el porvenir hacia el futuro, un futuro inmediato, un futuro que estamos viviendo ahora con esta pandemia, en donde la Biblia da explicaciones sobre lo que está pasando a nivel mundial, y la palabra de Dios nos anima a los cristianos a seguir adelante porque nuestro Señor viene. A ver, nada más como 4. Hermanos, nuestro Señor viene. Ya viene por nosotros, viene por su iglesia. ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Respetamos a todos los predicadores que están por internet, pero se equivoca en algún momento algún predicador que pueda poner una fecha. Dice la Biblia que será como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Y alguien sabe cuándo va a venir un ladrón a visitar su casa? Nadie sabe, si no estaría con la policía allá adentro esperándolo, ¿no? Pero como nadie sabe, entonces tampoco nosotros podemos poner una hora para saber cuándo va a venir nuestro Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos, para hacer ahí la lectura de, por lo menos del versículo número 8. Bueno, está la lectura completa, vamos a leerla completa. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Por favor, hermanos, vamos a leerla juntos en esta tarde. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, el versículo 8 dice, hermanos, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. La Biblia dice que Dios es el primero y el último. Escuchen, hermanos, por lo que voy a decir ahorita en esta mañana, en esta tarde. Escuchen, hermanos, que es algo que a veces nos puede volver loco un tanto la cabeza. Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin, y nosotros no tenemos una idea de lo que significa la palabra eternidad. ¿Cómo ven, hermanos? No tenemos una idea, porque para Dios la palabra tiempo es la palabra kairos en el griego, y para nosotros la palabra tiempo, para los seres humanos, es la palabra cronos, de donde tenemos la palabra en español cronómetro, donde tenemos que medir el tiempo, y cuando llegamos más o menos a los 89, a los 92, a los 95, algunos si acaso lleguen a los 100, sabemos que se está acabando, ¿qué cosa, hermanos? Nuestro tiempo acá en la tierra es un tiempo completamente limitado, pero Dios no tiene principio ni fin. Para nosotros la eternidad no comienza todavía, porque va a comenzar a partir de Apocalipsis capítulo 22, va a comenzar a partir de ahí la eternidad para nosotros. Mientras tanto, tenemos un lapso de tiempo aquí en la tierra, y estamos en estos tiempos difíciles donde tanta pandemia hay, y donde lamentablemente, amados hermanos, mucha gente se nos está yendo. Mucha gente se nos va. Mucha gente ya no está acá. Por eso la Biblia dice, yo soy el primero y el último. Él dice, ¿verdad?, el que comienza tu vida y el que la termina. Y la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero vayamos a leer ahora Apocalipsis 2:9. Una vez más, amados hermanos, Apocalipsis 2:9 dice la Biblia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que
que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quieren ayudarme una vez más a leer el versículo número 10? Por favor, hermanos, ¿qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuchen, hermanos, hablando un poquito de la historia de esta iglesia, la iglesia de Esmirna era llamada la corona de Asia por la belleza de la ciudad. Era una ciudad muy bella, ¿verdad? O sea, más o menos como Tehuacán. Bueno, nada más como 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? A mí me gusta mucho Tehuacán. Yo no sé, ¿verdad? Yo no soy de acá, pero me gusta mucho Tehuacán y yo la veo como una ciudad bella, a pesar que algunos no. Que Dios los perdone a los que no. Bueno, conocida mundialmente por sus escuelas de ciencia y medicina. Fue una de las primeras ciudades con calles pavimentadas de su época. Adoraban a un dios, al dios Baco, que era el dios del placer, y era una ciudad, pues lamentablemente, completamente hundida en la inmoralidad. El filósofo Homero nació allí en el año 195 después de Cristo. O sea, era una ciudad importante, nacía gente importante en aquella ciudad, igual que en Tehuacán. También hace gente importante, hermanos, echarnos porras. Hermanos, es nuestra ciudad, hay que amarla, hay que quererla. Policarpo fue el primer pastor de esta iglesia. No sé cuántos han escuchado la historia de Policarpo, pero permítanme compartírsela en esta tarde. El César exigía que se le llamaba César Curios. Así decía él: no me digan César, llámeme César Curios, que significa César es el Señor. Y entonces Policarpo, el primer pastor de esta iglesia de Esmirna, no quiso doblegar su rodilla ante César Curio. Entonces Policarpo dijo: solamente el único Señor que conozco se llama el Señor Jesucristo. ¿Cómo ven, hermanos? Policarpo defendió la fe, y entonces, lamentablemente, hermanos, lo metieron a la hoguera. Estando a punto de encender la hoguera, le volvieron a preguntar a Policarpo: Policarpo, ¿quieres reconocer a César como tu Señor y rechazar a Jesucristo como tu Señor? Y Policarpo dijo lo siguiente: durante 86 años de mi vida he dado mi vida al que dio su vida por mí y no me ha negado nada. Él murió en la cruz. ¿Cómo he de negarlo en la hora de mi muerte al que me ha dado todo? Y murió quemado en la hoguera. Tremendo testimonio, hermanos, porque estamos en tiempos donde lamentablemente, hermanos, el cristianismo no está defendiendo la fe, la cual abrazó durante muchos años. A partir de Policarpo comenzaron casi 3 siglos de persecución hacia la iglesia. El emperador Nerón mató a Pedro y a Pablo. El emperador Domiciano desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos, donde escribiera el libro de Apocalipsis. El emperador Trajano mató a Ignacio de Antioquía. El emperador Marco Aurelio asesinó a Justino Mártir. Y el emperador Diocleciano se constituyó como el peor de todos los perseguidores de la iglesia. Hay un libro que se llama El rastro de la sangre, el cual se los quiero dejar de tarea que lo busquen y que lo lean en internet. El rastro de la sangre habla acerca de este libro de todo, hermanos, de cómo de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy hay un rastro de sangre, hermanos, que ha acompañado a la iglesia. Los cristianos, lamentablemente, en nuestros días no sufren como lo sufrían los primeros cristianos. Los historiadores Tulio, Josefo o Mosheim escribieron lo siguiente: las bestias mataban a las familias mientras los cristianos cantaban: he decidido seguir a Cristo. ¿Cómo ven, hermanos? Los leones despedazaban a los cristianos mientras los cristianos cantaban: tu fidelidad es grande. Y morían, hermanos, quemados en la hoguera, o acribillados o despedazados por los leones. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8, voy a pedir que lo lean, por favor, hermanos. Vamos a leer muchos pasajes de la escritura en esta tarde, así que 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 y versículo 8, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo, los que lleguen ahí, los que no, síguenlo aquí en la pantalla, por favor. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Escuchen, hermanos, cuando dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, significa que el Espíritu Santo echa fuera de nosotros el temor. Un cristiano ya no debe caminar temeroso. Un cristiano, disculpen, me voy a quitar el saco, hermanos, hace calorcito aquí arriba. Un cristiano, hermanos, ya no debe caminar temeroso, ya no debe tener miedo. Dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuchen, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles por lo que estamos pasando como pandemia. Si alguien quiere ya no venir a la iglesia y quedarse en casa y desde casa seguir la transmisión, todos estamos en libertad de hacerlo. Escuchen, hermanos, pero no lo hagan por miedo. No lo hagan por miedo. Háganlo por precaución, porque usted podría contagiar a alguien si anda el COVID en su casa o algo así, pero no lo haga por miedo. No lo haga porque tenga temor, porque la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Significa que el Espíritu Santo te convierte, te convence y te da la seguridad de que al estar en Dios nada te puede pasar. Nada te puede pasar dentro de la voluntad de Dios. Y significa que después de que soportes la prueba, si aguantas la prueba, escuchen, hermanos, nuestra familia se va a convertir al cristianismo cuando ve un cristiano ferviente y victorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 va a aparecer aquí. Y les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Que la salvación llegue al hogar y que alcance a toda nuestra familia. Pero no es fácil ser cristiano. Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37, dice la palabra de Dios: y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Quieren ayudarme a leer el 37, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Fueron apedreados, ¿qué más? Aserrados, ¿qué más? Puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Escuchen, hermanos, los primeros cristianos literalmente murieron sin nada. ¿Usted cree que no tiene nada? Porque a veces la medida de la pobreza la medimos con... Bueno, ¿se acuerdan que una vez le leí una carta de un negrito de Uganda, ¿verdad? Que venía viajando de América, creo que vino aquí a la capital, al DF, y regresó a su país para contarle cuán ricos eran los mexicanos. Dice, allá en América, dice, la gente es tan rica que tiene un auto, ¿verdad? Y hay otros que son mucho más ricos, que tienen 2 autos. Y luego dice, y le hacen una casita que se le llama cochera, ¿verdad? Para el auto. Y luego dice, son tan ricos que hay lugar donde ellos no preparan la comida, sino van y compran pollo, ¿no? Y compran carnitas y compran comida hecha y comen, ¿verdad? Y luego se ponen gordos. Dijo este africano de Uganda. Y después que se ponen gordos, van a unos lugares que se llaman gimnasios y empiezan a bajar de peso, ¿verdad? Y son tan ricos que tienen todo eso. Escuchen, hermanos, si tienes que comer, si tuviste que desayunar, si en la mañana, aunque sea, tuviste un vaso de leche para llevarte a la boca, eres rico, porque hay gente que no tiene nada. Hay gente que no tiene nada. Estos cristianos no tenían nada, pero tenían un montón de bendiciones espirituales. Aparentemente eran pobres, hermanos, pero no eran tan pobres. Dice Apocalipsis 2:9. Vamos a leerlo una vez más, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres, ¿qué, hermanos? Rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora subrayen ahí en ese texto, hermanos, la palabra tribulación. Tribulación, subrayenla ahí, hermanos. Tribulación. La palabra tribulación es la palabra griega tilipsis, que significa presiones en diversas circunstancias. Eso significa la palabra tribulación. Presiones en diversas circunstancias.
Es importante entender en esta tarde, en esta mañana, que las pruebas, los problemas, las dificultades, los momentos difíciles de la vida de un cristiano tienen por lo menos 4 propósitos bíblicos. ¿Trajo usted para anotar, hermano? Anote, por favor. Un cristiano, cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen momentos terribles a la vida, tienen por lo menos 4 propósitos bíblicos en la vida de un cristiano. Número 1, santificar al creyente. Eso está claro en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Están conmigo, hermanos, o ya se me durmieron? Por favor, ayúdenme a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Va a aparecer acá en pantalla, pero si gustan buscarlo en la Biblia, también lo pueden hacer. Primera de Pedro 1, 7. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por favor, ayúdenme a leer ahora el versículo 15 y versículo 16 de ahí de Primera de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy. Entonces, escuchen, hermanos, las pruebas, los problemas, las tribulaciones, la Biblia es clara en decir que somos como el oro. ¿Qué le pasa al oro cuando es pasado por el fuego, hermanos? ¿Qué le pasa? Se limpia, se purifica. Yo me pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué cosas tenemos que desprendernos de nuestra vida y entregárselas al Señor? ¿Y qué cosas, por más que el Señor nos haya hablado bonito, porque primero nos habla bonito, y no queréis venir a mí para que tengas vida? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y te habla bonito. Varones, sean maridos de una sola mujer, no engañen a sus esposas. Por favor, mujeres, administren bien su dinero, respeten a sus maridos, no se vayan a Liverpool a gastarse la quincena, ¿verdad? No se vayan nada más a la venta nocturna y endroguen a su pobre marido que con tanto trabajo va a ganarse los centavos. Respeten a su esposo. Hijos, sean obedientes en la casa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Por qué la gente se está muriendo ahorita, hermanos? Porque no hay honra de papá y de mamá. Somos rebeldes, hermanos, hasta del cabello, ¿verdad? Mamá nos dice: por acá, hijito, por acá. No, yo sé más de la vida, yo sé más que tu papá. Y aparte lo vi en YouTube. Y van por el otro lado, ¿no? O sea, no hacen caso los chamacos de ahora, no hacemos caso, hermanos, a la palabra de Dios, y Dios nos habla bonito. Entonces, cuando no hacemos caso, cuando nos hable bonito, a veces se nos tiene que romper una pierna, hermanos, para que hagamos caso a lo que el Señor está queriendo en nuestras vidas y nos está santificando. Número 1, santificar al creyente. Número 2, Dios desarrolla nuestro carácter a través de las pruebas. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Por favor, amados hermanos, vamos a leerlo en la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo número 3 al versículo número 5. ¿Están ahí, hermanos? Romanos capítulo 5, 3 al 5. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Dios tiene que tratar con nuestro carácter, hermanos, a través de las pruebas. Nos está cambiando. De alguna forma está produciendo en nosotros, dice aquí, la prueba de la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes le han pedido paciencia al Señor? Levanten la mano, ¿cuántos alguna vez le hemos pedido paciencia al Señor? Todos, yo creo que alguna vez le dijeron: Señor, dame paciencia. Algunos dicen: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿No? O sea, ya queremos todo así, ¿no? Pero ¿qué tiene que haber, hermanos, para que venga la paciencia? Tribulación.
No hay otra forma. Otro texto, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5. La Biblia dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, quiero leer otra vez este texto porque nos vuelve loca la mente. ¿Cómo vamos a tener gozo cuando estemos pasando por problemas, no? Pero miren lo que dice Santiago 1, 2. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿cómo? Tengo que estar contento cuando viene la prueba. No necesariamente es que te estés riendo, ¿verdad? Estoy enfermo. No, tampoco es así, ¿no? No es sarcasmo, no es así. Es, hermanos, que nadie robe tu paz de tu corazón, que nadie robe la alegría de conocer al Señor. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... Otra vez, ¿qué produce la prueba de fe, hermanos? ¿Quién más quiere paciencia en esta mañana? Dicen, no, yo creo que ya no, ¿verdad? No me des paciencia, mejor dame sabiduría, dicen algunos. Bueno, dice el versículo número 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte. Subrayen ahí la palabra perfecto, que significa maduro de carácter. No dije más duro, porque algunos son más duros, no. Maduro, es decir, una persona completa, sin que te falte cosa alguna. Versículo número 5, hermanos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Entonces las pruebas, amados hermanos, vienen para poder transformar el carácter tan horrible en el que hemos nacido. Todos tenemos un carácter, yo lo he dicho. Venimos con un carácter podrido, hermanos. Discúlpenme ustedes la palabra si se escucha muy feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Venimos con un carácter podrido. Así llegué yo a la iglesia. Llegué a la iglesia, tenía yo más o menos unos 16 años, amargado, casi ateo, odiando a todos. Me acuerdo que me gané una Biblia muy bonita en aquellos días que empezaba yo a ir a la iglesia, y me gané porque hasta eso era yo una persona amargada, pero con conocimiento bíblico, ¿verdad? Y entonces estaba yo todo amargado, pero con mi Biblia, ¿no? Entonces gané mi Biblia, le gané a una muchacha, y se acerca la muchacha que le gané la Biblia y me dice: oye, qué bonita Biblia te ganaste, ¿la puedo ver? Y yo me la quedo viendo y le digo: ¿quieres una Biblia como esta? Y me dice ella: sí, ¿me dejas verla? Y le digo: pues gánatela. O sea, con la Biblia echando pleito. Entonces me acuerdo que mi hermano Arturo me dijo: oye, brother, nada más quiere ver tu Biblia, no seas grosero. Y yo: ¿cuál grosero? Si quiere una Biblia como esta, pues que se la gane. Amargado. Hermanos, venimos a la iglesia con un carácter tan difícil, un carácter difícil de cambiar, un carácter difícil de soportar en algunos casos. Aquí yo veo puro cara de angelito, ¿verdad? Todos tienen cara de la Madre Teresa de Calcuta, pero ahí en la casa, ahí sale nuestro verdadero carácter, ¿verdad? Y se suelta el demonio de Tasmania en la mañana, hermanos, y pleitos por todos lados, porque el carácter, hermanos, es lo que más nos cuesta trabajo transformar, y las pruebas vienen a transformar nuestro carácter. Número 3, hermanos, número 3, las pruebas vienen para poder mostrar el poder de Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, y aquí vamos a romper algunos paradigmas de pensamientos cristianos, que solamente a los malos les suceden cosas malas. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Juan 9, 1 al 3. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? A ver, vamos a leer otra vez el texto, hermanos. El texto número 2, ¿qué dice? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A ver, préstenme atención tantito antes de leer el versículo 3. ¿No somos así nosotros, hermanos? ¿No le pasa algo malo a alguien y decimos: oh, ¿estás diezmando? ¿Ataste al hombre fuerte armado? ¿Estás consagrado en tu vida? ¿No será que traes un pecado en tu corazón? No, las cosas no pasan por pasar. Porque si a un hombre bueno le pasa algo bueno, qué bueno, porque es bueno. Pero si a un hombre malo le pasa algo malo,
qué bueno porque es malo. Pero si a un hombre malo le pasa algo bueno, pues qué malo porque es malo. Pero si a un hombre bueno le pasa algo malo, pues qué malo porque es bueno. Esa es la filosofía mental mexicana, en donde lamentablemente, hermanos, pensamos que solamente a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les tienen que pasar cosas malas. Y la Biblia dice categóricamente en el Salmo 103, no nos ha pagado Dios conforme a nuestras iniquidades. ¿Cómo ven, hermanos? Tenemos un Dios de amor que perdona todo. Si Dios nos lanzara un rayo por cada vez que nos portáramos mal, escuchen, hermanos, aquí en esta mañana olería a puras carnitas, a puro chicharrón, porque todos somos malos. Pero dice la Biblia, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces no vaya a orar a una persona, ahorita que nos decía nuestra hermana Iris, que pasó por el COVID y que ya está bien, y estuvimos orando por usted, hermanita, de verdad nos da gozo saber que ya está recuperada, y así va a pasar, hermanos. Pero no vaya a visitar a una persona enferma o pasando por un problema de cáncer. Ayer conocí a una dama que su esposo falleció de cáncer. La gente no nada más muere por COVID, hermanos. Hay otras enfermedades también que están circulando. Escuchen, hermanos, no vaya a visitar a alguien y le diga, oye, pues las cosas no pasan por pasar, arrepiéntete de tus pecados. Algo malo debiste haber hecho, porque hasta aquí dice la Biblia, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, pero eso es algo entre nosotros y Dios. Nos toca a nosotros ver y darnos cuenta por qué estoy pasando por esta prueba. Y sí, a veces el pecado alcanza y a veces es la consecuencia, hermanos, de nuestras malas acciones, pero no siempre, porque Dios siempre nos perdona. No pasa así, hermanos. Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para qué, hermanos, ayúdenme a leerlo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hoy más que nunca, hermanos, los cristianos debemos manifestar el poder de Dios que hay en nosotros. Hoy más que nunca hay que dar testimonio de nuestra fe. Bendito sea Dios, hermana Iris, repito que está usted sanita aquí y vemos el poder de Dios, ¿no, hermanos? Porque hay gente que está internada en el hospital por COVID y hay personas que la están pasando mal, y sin embargo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos están siendo protegidos por el Señor. Las obras de Dios se tienen que manifestar. Y número 4, hermanos, y termino en esta parte, dice Mateo 11:28, para que nos acerquemos más a Dios. Escuchen, hermanos, las pruebas, los problemas, las tribulaciones sirven para que nos acerquemos más a Dios. Mateo 11:28 al 30 dice la Biblia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué más? 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa, hermanos? Descanso para vuestras almas. Escuchen, hermanos, subrayen ahí la palabra descanso, porque todos tenemos, hermanos, que aprender a descansar en el Señor. Las pruebas no se van a terminar, las enfermedades no se van a acabar. Los expertos que están hablando ahorita del COVID dicen que esta enfermedad va para 4 o 5 años. ¿Cómo ven, hermanos? 4 o 5 años con cubrebocas, que ya nos tienen hartos los cubrebocas y ya no los queremos, ¿verdad? Y llegamos a un negocio, ¿verdad? Tiene que ponerse cubrebocas. Y ya anda uno enojado por el cubrebocas, ¿verdad? Desde que no te dejan entrar a ciertos lugares. Escuchen, hermanos, va para 4 o para 5 años esta situación. ¿Qué debe de hacer un cristiano, hermanos? Dice la Biblia, tiene que aprender a descansar en el Señor. Las pruebas, los problemas, lo que estás pasando ahorita en casa, las situaciones tremendas del hogar. Escuchen, hermanos, ¿no será que Dios quiere convivir con nosotros? ¿No será que es la única forma que ores? ¿No será que es la única forma que te acerques a Él? De otra forma no nos acercamos. Hermanos, seamos honestos en esta tarde. Escuchen, hermanos, a veces no le hablamos a Dios hasta que no nos aprieta el zapato, hasta que no nos duele algo.
Mientras todo está bien, mi esposa se levanta en la mañana y me ve, cuchurrumino precioso, mi amor, me saqué la lotería casándome contigo, wow, ¿verdad? Eres un rorro, ¿verdad? Te quiero, te amo, y ya él se levanta, está feo el pobre, ¿verdad? Cuando nació, ¿verdad? Lo aventaron al aire y dijeron, si huele es murciélago, ¿verdad? No, pero el amor, dice, lo ve con ojos de amor, ¿no? Y ella lo ve como su rorro, ¿no? Así que se levanta en la mañana, ¿verdad? Y ella lo ve como un ángel, ¿verdad? Que está ahí a su lado. Llega el niño con la boleta de calificación, ¿verdad? De la prepa y de la secundaria. Papá, te tengo mis calificaciones. Y empieza a revisar el papá. Matemáticas, 10. Español, 10. Ciencias naturales o química, física, biología, 10, 10, 10, 10, 10. Oh, wow, hijo. ¿Y sabes qué, papá? Aquí tienes una carta de parte del director porque tienes que ir para que me den el premio porque saqué el primer lugar de aprovechamiento de toda la escuela. Y el papá, oh, wow. Llega a su trabajo ese día. Y llegando al trabajo, ¿verdad? Su jefe le dice, ¿qué crees? El área tuya donde estás tú trabajando de tus ventas es la número 1 y me acaban de autorizar de México que te subamos el sueldo. Dicen algunos, ¿y eso qué película es, pastor? Porque cuando todo va así en la vida, hermanos, siendo muy honestos, ¿qué podemos aprender cuando todo nos va bien? Cuando todo se te da, ¿qué aprendes? No aprendes mucho. ¿Sabes dónde aprende uno algo, hermanos? Cuando te aprieta el zapato, cuando no tienes que comer, cuando tienes unas tortillas tiesas en el refri, todas así, ¿ya? Como chicharrón, y las remojas porque no hay otra cosa que comer. Te preparas una salsa macha porque es todo lo que hay, un tomate y 3 chiles, y te haces unos tacos de salsa y dices, Señor, ayúdame a aguantar hasta la quincena, y si no, ahí te voy, Señor. Y en ese momento, como decía el hermano Camerino, tocan a la puerta. Y es la bendición de Dios tocando a la puerta, hermano Camerino. Es la bendición de Dios. Yo les he dado testimonio de pastores que han pasado por momentos difíciles. Recuerdo el pastor que oraba, nada más tenía 3 vasitos de leche para sus 3 hijos. Y oró esa noche y le dijo a su hijo mayor, ora por favor por los alimentos. Y el niño que empezó a orar y dijo, Señor, te agradezco por el vaso de leche que pones en mi mesa y te agradezco por el pan. Y cuando dijo la palabra pan, el pastor sintió un pero aquí en el cuello, ¿cuál pan, niño? ¿Cuál pan, verdad? Yo te pedí que oraras por la leche, no por el pan, ¿verdad? O sea, desesperado el papá, porque si hay una desesperación es cuando los papás no tenemos que darle de comer a los hijos. Cuando termina de orar el muchacho, tocan a la puerta. Sale el pastor, ¿quién? Buenas noches, soy yo, el panadero. Abre la puerta el pastor y le dice, sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Mire, yo sé que usted es pastor, le dice el panadero. Esta historia es verídica. Dice, yo vendo pan y no vendo pan de un día para otro. Y me sobró esta parte de la canasta de pan. ¿Me permitiría regalársela? ¿No hemos pasado por eventos así, hermanos? Que lo que le pedimos a Dios, Él nos oye. ¿No será que los problemas que estamos viviendo ahora, hermanos, es un grito de parte del Señor para que diciéndonos desde el cielo, hazme caso, hijo, hazme caso, te he hablado durante muchos años, y esta iglesia era una iglesia pobre, bueno, no pobre, extremadamente pobre. Hermanos, probablemente no tenían que comer. Como iglesia pasaban por momentos difíciles y sin embargo la Biblia dice, no eres pobre, eres rico porque me tienes a mí. Dejemos de mirar allá afuera porque a veces le vemos un escalón más arriba. No, pues este licenciado pasó con su carro nuevo, ¿verdad? Y todo se le da, ¿verdad? Le anda yendo bien, se le dio un cargo político o es amigo del presidente López Obrador. ¡Ay, qué bonito! Hermanos, dejemos de mirar un escalón más arriba. Miremos un escalón más abajo. Siempre hay familias hacia abajo que le están pasando mal. Y tú tienes vida y tienes salud. Y no creo que nada más tengas tortillas tiesas en el refri para comer. Seguramente ahorita acabando te vas a ir al pollote. Porque Dios te ha bendecido y te ha dado más de lo que tú piensas que te puede dar. Pero ¿no será que por eso Dios permite la tribulación en nuestra vida? Para que nos acerquemos a Él. ¿Hasta cuándo vas a pensarle? Acércate a Dios. Creo que es un buen momento ahorita para orar
y que como iglesia nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar. Y así en pie, orando, es tiempo para que como iglesia busquemos la presencia de Dios, porque Dios está allí y siempre nos oye y nos está llamando la atención desde el cielo. Está poniendo cosas alrededor nuestro para que reaccionemos, para que caminemos con Él, para que hoy te acerques con tu familia a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:40: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Y no quieres venir a Jesús para que Él te dé vida? ¿Y no quieres estar cerca de Él para que Él camine contigo y bendiga a tu familia, bendiga a tu casa? ¿Qué te está apartando del Señor? ¿Cuándo te apartaste del Señor? ¿Por qué los problemas en casa? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la falta de trabajo? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué la falta de economía? ¿Por qué tanta cosa que llega a tu vida? ¿No será Dios hablándote? Acércate a Él. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, si tú quieres acercarte a Dios con todo tu corazón, por favor, haz esta oración ahí en tu lugar, sin decir palabra. Habla solamente entre tú y Dios. Dile: Señor, perdóname. Reconozco que me he equivocado en mi vida y en mis decisiones. He hecho cosas que no te agradan, Señor. Te he ofendido, te he fallado. Por favor, Señor, perdóname. Limpia mi alma de todo lo malo, limpia mi corazón. Y Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y seas mi Salvador. Te necesito aquí en mi vida. Reconozco que me has hablado de muchas veces y de muchas maneras, pero hoy quiero hacerte caso. Hoy quiero caminar contigo, Señor. Te abro la puerta de mi corazón. Te lo pido todo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. ¿Alguien en esta tarde habló con Dios? ¿Se reconcilió con Él? Yo quisiera orar por ti y quiero pedirte que en el lugar donde estés, levantes tu mano para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias a Dios. Pueden bajar su mano, Dios los bendiga. ¿Alguien más habló con Dios? ¿Se reconcilió con Él en su corazón? ¿Alguien más se acercó a Dios en esta tarde? Muy bien, terminemos en oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias y te agradecemos, Padre, porque tú nos hablas a través de ella. Toca nuestras vidas, convierte el alma, convierte nuestro corazón, Señor. Necesitamos de ti, Padre, todo el tiempo. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Gracias.